Hola chicos, muy buenos días. Bueno, yo soy el profesor Richard Sergio López Angulo. En esta mañana o esta tarde, dependiendo del rato que tú estés viendo el video, en la noche, vamos a tratar el tema de química. Justamente el tema trata de... A ver, vamos a ver, acá lo tengo un ratito. Ahí está, historia de la química, ramas, aplicación y método científico. Esto de ramas y aplicación voy a enfocarlo más en el próximo tema que vamos a tener. Pero por ahora vamos a enfocarnos en el método científico y la historia de la química, ¿ya? De dónde radica y cómo es que nosotros hemos aprendido a utilizar y sobre todo a manejarlo, ¿no? De una forma tan precisa y tan medida que todavía nos falta aprender mucho más. Muy bien, vamos a empezar. A ver, eh, espera un ratito está un poco lento. Ya, ahora sí, ya. Introducción a la química. Entonces, la química es una ciencia experimental, natural. Es una ciencia que lo vas a encontrar en la naturaleza, pero que necesita cierta experimentación para que tú puedas verificar los hechos, para que tú puedas entender qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno al cual tú estás estudiando. La química se va a encargar de estudiar la materia, o sea, todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, me dejo explicar, es todo absolutamente. El aire, la mesa, la silla, las nubes, el agua, todo, absolutamente todo lo que nos rodea. La bacteria, un protozoario, un virus, todo, absolutamente todo, se va a encargar de estudiar la química. Obviamente no va a estudiar su función, no va a estudiar eh, su, su relación de estos microorganismos con su medio ambiente, ¿no? O con su ambiente. No, la química va a estudiar su composición interna, su estructura, ¿sí? Y de qué componentes está establecido cualquier tipo de materia, ¿ya? Muy bien. Entonces, la química estudia la materia, no te olvides, todo. Muy bien, a diferencia de la física, la química estudia la parte interna, eso es lo que te estaba explicando, bueno, de la materia. Por ejemplo, si nos podemos estudiar un pedacito de roca, estaremos en la rama de la química que viene a ser, dependiendo en una de las ciencias, ¿no? Que va a ser la geología. Y, eh, y esta geología va a dedicarse al estudio de los minerales que hay en esa roca. Y esos minerales están compuestos por elementos químicos, ¿sí? ¿Me dejo explicar? Ya, muy bien. Ahora, esos elementos químicos son formaciones de átomos. Eso va a estudiar la química. Todo eso, las propiedades que tiene. Para qué sirve o cómo va a reaccionar con otro compuesto, con otros elementos, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces, resumiendo, la química es una ciencia natural experimental. La química estudia la materia y a diferencia de la física, la química va a estudiar la parte interna de la materia, ¿ya? Por ejemplo, tú estás compuesto de muchos elementos químicos. Los elementos, los bioelementos más importantes que tú tienes es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y azufre en algunos casos, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, breve recorrido histórico, vamos a ser así, panorámico, muy rápido, ¿ya? Porque de ahí te voy a mandar una información un poco más detallada para que tú lo leas, para que tú lo estudies y te voy a poner unas preguntitas. Muy bien. En la época primitiva, hace unos 5.000 años antes de Cristo, eh, se inicia la química a través de qué? Del descubrimiento del fuego. Ahí está, se descubre el fuego, entonces se descubre la combustión. Mediante eso ya los bueno, los primitivos, los hombres primitivos ya cocinaban sus alimentos, ¿no es cierto? Entonces ahí se inicia la química, el descubrimiento del fuego.
Luego en Grecia, más o menos entre los 600 a 200 años antes de Cristo, se inicia también este periodo de teorías atómicas. Pero quienes lo encabezan estas teorías atómicas fueron Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, uno era su maestro y el otro era el estudiante. Ellos propusieron unas teorías atómicas, teorías atomistas. Ellos empezaron a hablar del átomo. Uno empezó a decir que era una partícula, que la materia estaba formada por partículas, mientras que el otro ya empezaba a decir o a ponerle el nombre átomo, ¿sí? A llamar átomos. Y de ahí obviamente inicia una revolución, prácticamente un entorno de muchos personajes científicos que propusieron diversas teorías hasta conocer lo que hoy en día se sabe, ¿no es cierto? Eso vamos a verlo en la historia de la tabla periódica. Ahí hay mucho que hablar. Muy bien, ahí está, miren, ahí está Leucipo por acá, Demócrito. Ellos propusieron las teorías atómicas. Por ejemplo, Leucipo fue el que propuso que la materia estaba compuesta, estaba formada por partículas, ¿no? Y Demócrito ya fue el que propone en este caso la palabra átomo, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos a alguien que nos quiere decir algo muy interesante. Mira, ¿sabías que con el descubrimiento del fuego el hombre primitivo pudo cocer sus alimentos, abrigarse, iluminarse en las cuevas y defenderse de las bestias? Ahí está, ¿ves? ¿Gracias a qué? A la química. Ahí está, muy bien. Hoy en día, gracias a la química, nos estamos defendiendo de qué? Del virus, pues, ¿no? Nos lavamos las manos. ¿Qué son esos desinfectantes? ¿No son químicos? Ya, pues. Entonces, muy bien. Continuamos acá. La química en el antiguo Perú. A ver. La química ha involucrado muchas culturas. Vamos a ver algunas de ellas acá. Por ejemplo, los antiguos peruanos tuvieron conocimiento de la química. Por ejemplo, la cultura chimú tuvo mucho que ver en lo que es la metalurgia. La cultura paracas en lo que es textil. Los incas también de igual manera en la metalurgia. Miren acá estos textiles, ¿tú crees cómo lo han pintado? Caso que han remojado en, no sé, no, ellos obtuvieron los colores mediante plantas, mezclaban con algunos cítricos y obtenían esos colores. Mezclaban un componente con otro y obtenían esos colorantes. Ahora, y de igual manera en lo que es la artesanía, en la manera, en la cantidad, en la arcilla y todo eso. Entonces mucho tenía que ver. La metalurgia ya ni hablar ya. A ver, vamos a la química moderna. La química moderna la inicia Anton Lavoisier, Anton Laurent de Lavoisier, ¿ya? Él es llamado padre de la química moderna porque él inicia sus experimentos con el estudio de la combustión, con el fuego. Él inicia estos ensayos en bueno, él tenía un pequeño laboratorio, ¿sí? Él inicia sus experimentos ahí y realiza diversos tipos de combustión, estudia la combustión, la llama azul, amarilla, por qué y qué elementos intervienen. Él detalla a una, bueno, no tan de manera no tan precisa, pero sí da una idea muy estricta de qué factores o de qué elementos depende una combustión, ¿no? Tú bien sabes que el fuego no puede ser combustión si no hay oxígeno a su alrededor, ¿no? En el ambiente. Muy bien. Ahora sí. Continuamos entonces. A ver, ahora quiero pasar al método científico. A ver, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Un pequeño resumen así rapidito. Desde acá.
Desde el inicio, un pequeño, a ver, las ciencias, natural, experimental, muy bien, la química. Estudia la materia, otro. A diferencia de la física,